Buenos días, queridos hermanos y amigos, una vez más aquí en esta hermosa mañana que nos ha regalado el Señor para compartir con ustedes la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a todos ustedes a través de este canal Discipulado Bíblico en Madrid. Estamos contentos, estamos felices acá acompañados con el hermano. Y bueno, pues vamos a comenzar orando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a través de su eterno poder. Hermano. Así es, gracias querido público, gracias Jack, y sobre todo, primeramente, gracias a nuestro Señor Jesucristo que permite que estemos aquí. Vamos a orar, hermano. Padre amado, te damos gracias a ti, porque no podemos empezar de otra manera, no podemos, Señor, avanzar si no es porque tú vas delante de nosotros. Señor, queremos agradecerte este tiempo especial y deseamos que al abrir tu palabra, Señor, la presencia y la belleza de Cristo, Señor, se haga manifiesto a través de palabras, a través de, Señor, de tu Santo Espíritu, que seas tú guiándonos y dándonos comprensión, Señor, para que podamos entender con claridad el propósito de tu mensaje, Señor, y que llegue a nuestras vidas y a vidas de los que están escuchando al otro lado, Señor, y esas vidas sean edificadas, sean transformadas para gloria y honra de tu nombre, Señor. Todo esto te agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, querido Jack, estaba pensando, ¿por qué es importante este libro de Romanos? Voy a dar un ejemplo. Imaginaos que llegan unos alumnos a la biblioteca de la universidad más importante y es la biblioteca más importante. No sé cuál será, pero imagínate que llegan ahí y entonces llegan estos alumnos y le dicen al que atiende, al bibliotecario, le dice: oiga, estamos buscando el libro más importante que usted tiene en esta biblioteca. De tal forma que el que les atiende va por los pasillos y llega a un sitio y saca un libro y vuelve a donde los jóvenes y le dice: ¿sabes qué? Aquí tenéis este libro, creo que es el libro más importante que hay en toda la biblioteca. Y entonces estos jóvenes agarran este libro y antes de marcharse le preguntan: oiga, ¿nos podría decir por qué cree usted que este libro es el más importante de todos? Y el bibliotecario responde: porque ese libro transformó mi vida y ese libro transformó la vida de muchas personas, da sentido a mi vida, me centra y ahora entiendo quién soy, para qué vivo y a dónde voy. Queridos amigos, el libro de Romanos, sin lugar a dudas, está metido en una biblioteca muy grande. La Biblia es una biblioteca que consta de 66 libros, ¿vale? Pero de los cuales el libro de Romanos, de alguna forma, ha sido usado para transformar muchas vidas, y queremos que en esta ocasión también este estudio sirva muchísimo para ti como lo es para nosotros. Correcto. Bueno, es el libro por excelencia, doctrinalmente muy poderosa, que puede transformar vidas. Toda la palabra es inspirada por Dios, pero de todas los libros, se puede decir, es como que Dios ha escrito diciendo: mira, en este libro se encuentran todos los secretos de todas las escrituras. Es como si fuera el corazón de toda la Biblia, de todo el Evangelio, ¿vale? Pero ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo trabaja Dios en la vida de las personas, transformando la vida de Pablo? Pablo era un acérrimo perseguidor de la iglesia, tantos que no solamente los mataba, sino que los encarcelaba, los golpeaba, y de pronto
el Señor se presenta, le coge como apóstol, como el último de los apóstoles, dice la palabra de Dios, para servir a su iglesia. Él antes era un perseguidor y ahora se hace un fiel acérrimo a la palabra de Dios, al evangelio, y en la vida de Pablo solamente va a existir Cristo, 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 Cristo en cada momento, en cada palabra que él escribe a través de esta epístola. Bueno, y así llegamos al versículo 8 del capítulo 1 de Romanos, y comienza diciendo: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice la palabra: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Qué nos quiere decir Pablo por medio de ese mediante Jesucristo, querido hermano? Claro, él está poniendo en primer lugar que él no se puede presentar delante de Dios si no es sola y únicamente a través de Jesucristo. Dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que nos está diciendo, Jesucristo entró al mismo lugar santísimo, al cielo, y entró con su propia sangre para tener eterna redención, o sea, eterno perdón de todos nuestros pecados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Observa esta declaración. En ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Déjame decirte, querido amigo, no es ninguna virgen, no es ningún santo, no es ningún hombre, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Correcto. Por eso 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermano? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Fe en Jesucristo, fe en el Evangelio, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Déjame decirte que una fe que no se ve es como una luz que está escondida debajo de la mesa. Y dijo el Señor Jesús: nadie enciende una luz para esconderlo debajo de la mesa. Vosotros sois la luz del mundo, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Quiero decirte que una verdadera fe tiene que dar testimonio a los que están a nuestro alrededor. Y Pablo está diciendo: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por todo el mundo. Evidentemente, la transformación
de una persona no está en los méritos que hago yo, sino en lo que yo dejo que Dios obre en mi vida. Entonces dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Y dice también en el evangelio de su Hijo. En el versículo 1 había dicho en el evangelio de Dios, y ahora nos dice en el evangelio de su Hijo. Y no hay absolutamente ninguna contradicción, porque el evangelio de Dios el evangelio es una promesa de que Él un día enviaría a su Hijo para morir por nuestros pecados. El evangelio es Cristo mismo, y Pablo lo sabe. Pablo lo que está haciendo, lo que está mostrando en este caso la iglesia en Roma, es a Cristo a través del evangelio. Intenta explicarles de la mejor forma posible. Continuando el versículo, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirve en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención por vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Dice Pablo acá, hermano, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Sí, porque Pablo ha estado intentando muchas veces ir a Roma, pero no es a veces el tiempo que uno decide, sino los tiempos de Dios. Y cuando Dios permita, dice, quiero ir, pero yo voy a ir. O sea, Pablo tiene la seguridad porque aún el mismo Señor Jesús le ha dicho que tenía que llegar a Roma, pero es en el tiempo del Señor. Y ahora, ¿por qué quería ir a Roma? El versículo 11 es clave en todo esto. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El plan y el objetivo de Dios en de Pablo en este versículo lo deja bastante claro, el propósito por qué quiere ir a Roma. Primeramente dice, porque deseo comunicaros algún don espiritual. Ese don espiritual, evidentemente sabemos que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice, y va a ser útil para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo necesita ciertos dones como evangelistas, pastores, maestros, evidentemente, y antes dice que estaba apóstoles, ¿verdad? Profetas. Correcto. Y apóstoles. Entonces, hay muchos dones, y el don es de servicios y tantos dones. Correcto. Que hay. Tengo acá yo un versículo. A ver. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, del 10 al 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ¿de quién? Del Padre, del Señor Jesús, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Evidentemente, los dones los vamos a recibir del Señor conforme a su voluntad y para los propósitos que Él tiene. Nunca los dones serán para lo que yo quiera o caprichos o intereses personales en ese sentido, ¿vale? Y también nos dice a fin, o sea, la finalidad de todo, a fin de que seáis confirmados. Y esta palabra es de importancia. De suma importancia. Esta palabra, porque la confirmación es como le da autenticidad, le va a dar confianza y seguridad de que realmente están donde tienen que estar, que su fe no es una fe que está fallando, sino que es la verdadera fe que Dios quiere que tengamos. Y muchas veces la confirmación vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y dijo, déjame, porque raya el alba,
Y Jacobo le respondió, no te dejaré, y no si no me bendices. No te dejaré si no me confirmas, lo que le está diciendo, si no me confirmas la bendición que le diste a mi abuelo Abraham, si la bendición que le diste a mi padre Jacob, tú no me lo confirmas para mí, yo no te voy a dejar. Ahora, Jacob está luchando con el ángel y sabemos que el ángel con su espada incluso hirió a Jacob, pero él le suelta de tal forma que dice, no te voy a dejar si tú no me confirmas esa bendición. Y entonces en este momento agarra y el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Dice, yo me llamo Jacob. Pues ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y es gracias a esa confirmación que Jacob luchó, que hoy en día todavía sigue el pueblo de Israel, gracias a esa confirmación. La importancia de tener la confirmación. Así también Pablo está teniendo en mente, está diciendo, yo necesito que vosotros estéis confirmados en la verdadera fe. Y él está diciendo que la iglesia necesita ser confirmada. Por esa confirmación vamos a tener confianza en que estamos verdaderamente en donde tenemos que estar. Pablo tenía esa autoridad como apóstol. Exacto, Pablo es el que tiene autoridad. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, que me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Claro, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué importancia? Pablo dice, yo como perito, ¿sabes? Solo un perito te puede confirmar aquí en esta sociedad ciertos casos, ¿vale? Y Pablo dice, yo tengo la autoridad para confirmar. ¿Y por qué era Pablo autoridad para confirmar? Tienes que notar una cosa. En la iglesia primitiva, aquí en esta iglesia de Roma, todavía no existía el Nuevo Testamento. No existía, de tal forma que de alguna forma los judíos que habían en Roma solo habían leído toda la vida el Antiguo Testamento y tenían la promesa del Mesías que un día vendría, pero aún así ellos todavía era la ley la que les estaba ahí teniendo una lucha. Y entonces Pablo dice, yo quiero confirmaros que están en la misma fe. Oye, ¿sabes? Una vez me encontré con una persona y yo le dije que yo tenía seguridad de salvación y que yo estaría en el cielo. Y esta persona me dijo, ¿y cómo lo sabes tú? O sea, ¿qué seguridad tienes para que tú estés en el cielo y que yo no lo esté? Precisamente, ¿sabes qué, querido amigo? Mira, ve, la iglesia primitiva no tenía la palabra de Dios, pero hoy tenemos la palabra de Dios, ¿vale? Que nos va a confirmar si estamos en la verdadera fe o no estamos en la verdadera fe, ¿vale? Entonces, como no había la palabra de Dios, el Nuevo Testamento en el pueblo, ahí en la iglesia en Roma, entonces Pablo dice, yo tengo que ir para confirmar, para asegurarles de que estáis en la verdadera fe, que es de suma importancia. Este punto es lo que tiene en el corazón de Pablo. Imagínate que a ver, nosotros estamos en una iglesia, imagínate, hoy en día, Jack, que hay muchas iglesias y cada cual de diferentes líneas, ¿verdad? Pero cada uno defiende la sana doctrina. O sea, Pablo en aquel entonces lo que está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tienes que ser confirmado. Imagínate que a nuestra iglesia llegara el mismo Pablo y dijera, ¿sabes qué? Estáis en la verdad, estáis en el evangelio, tenéis que seguir en la verdad. Ahora, ¿cómo se nos queda esto en el corazón? ¡Wow! ¡Qué bien! Estamos seguros que la fe y la salvación la tenemos completamente asegurada. Bien, creo. No se trata quizás, ¿no?, de bueno, pues voy a confirmar mi fe yendo a una iglesia o a una congregación, no, hermanos. La única forma de saber que estás en la verdadera fe es a través del evangelio.
a través del Evangelio, Dios mismo te va a confirmar si estás en la verdadera fe, ¿vale? Entonces, y Pablo también lo sabe, por eso comunica de esta forma a la iglesia. Y él también dice en el versículo 2, hermano, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, ahí está la fe, para ser mutuamente confortados que nos es común a vosotros y a mí. Sí, Pablo, evidentemente, qué bueno, ¿no? Qué bueno, imagínate que nosotros estamos en la iglesia de Roma y llega Pablo y Pablo, al ver que estamos en la verdadera fe del Hijo de Dios, que ponemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús para ser salvos por Él y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que proclamamos. Pablo se alegra y dice, wow, estás en la verdadera fe, estás en la verdadera salvación. Entonces, imagínate cómo nos quedamos nosotros también. Wow, qué bien. Gozosos. Estamos bien, ¿no? Entonces, es lo que Pablo aquí dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, ese es el corazón que tiene Pablo de saber que su fe no está en cualquier otra cosa, sino solamente en Jesucristo. En Jesucristo, a través del Evangelio, ¿verdad? Y también dice, y no quiero, hermanos, bueno, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Vemos acá que Pablo quería ir a Roma, ¿no? Muchas veces dice acá que hasta ahora he sido estorbado, ¿no? Hermano, ¿qué había en el plan de Pablo? ¿Qué era lo que quizás le impedía ir a Roma en este caso? Hombre, evidentemente hay que entender que los tiempos son del Señor, ¿no? Pablo sabía que al final iba a ir a Roma, pero no cuando él quería, no en su fuerza, sino, como ya hemos dicho, dentro de los planes y la voluntad perfecta de Dios. También nos dice para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Fruto, estamos aquí hablando lo que el Señor también Jesús diría, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Un árbol de manzano, tú sabes que es de manzano por los frutos de manzano. Así nuestra fe tiene que dar fruto, ¿vale? Nuestra fe, si yo digo que yo soy un hijo de Dios, pero nadie nota que soy hijo de Dios y vivo como yo quiero, la Biblia ni siquiera la leo, la voluntad de Dios no la busco, no oro, no estoy en comunión con los hermanos, no muestro amor, entonces evidentemente eso demuestra que mi fe es falsa, no es una verdadera fe. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Creo Correcto. Muy bien. Mira, nos dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 a 17, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Claro, esto está diciendo Pablo, mira, ¿sabes qué? Dios me ha encomendado que yo lleve el Evangelio y por lo tanto me ha dicho que lleve el Evangelio hasta lo último de la tierra y voy a ir a Roma porque no es algo que yo he elegido, sino que como soy siervo de mi Señor dijo que vaya y yo iré. Entonces, evidentemente... Ahí donde nace, dice que también entre vosotros algún fruto, ¿no? Sí, para sí. tener fruto. Frutos que también en ese sentido nos está diciendo que un creyente está llamado a compartir su fe a otra persona para que también esa otra persona sea creyente. En ese sentido, Pablo incluso habla de que tiene muchos frutos y al final del libro de Romanos vamos a ver todos los frutos de Acaya, de Corinto, todos los frutos. Timoteo dice es uno de sus hijos, quiere decir es un fruto, ¿no? Así como un padre tiene frutos
o sea, tiene descendencia, tiene hijos en la carne. Pablo se está refiriendo a frutos, hijos espirituales. Correcto. Continuando con el versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, y sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cómo es que Pablo se considera así un deudor, querido hermano? Es un deudor porque el Evangelio es un regalo, ¿vale? Ahora, si Dios te da imagínate que tú eres Dios, Jack, ¿vale? Y tú me das un regalo para yo llevarlo a alguien, ¿vale? Tú me das un regalo. Entonces, este regalo yo le tengo que hacer llegar a otra persona, ¿vale? Sea sabio o no sea sabio. Entonces, si yo no le hago llegar este regalo, estoy en deuda con esa persona. Ahora tiene sentido lo que dice, ¿no? Ay de mí si no anunciar el Evangelio, ¿no? Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Correcto. Pablo está diciendo a los hermanos, mira, voy a tener que ir de todas maneras, voy a esperar la voluntad del Padre para poder anunciaros allá el Evangelio. Mira, me siento en deuda con todos los que están ahí. Yo he querido ir, pero no he podido todavía hasta el día de hoy. Pero estoy a deuda con ustedes. Voy a ir de todas maneras y les voy a anunciar el Evangelio. Continuando el versículo 15 nos dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermano, veo acá a Pablo siempre diciendo el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y esto no es una excepción. Dice, así que en cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, el verso 16 y 17 va a desmigar, por así decirlo, un poco más profundamente qué es el Evangelio. Correcto. Bueno, vamos a ponernos aquí un poquito más, vamos a centrarnos, vamos a adentrar un poco más a lo que es el Evangelio, porque yo creo que es de suma importancia. Me gustaría que presten y dispongan su corazón, y porque Pablo acá va a dar una tremenda declaración, querido hermano. Y comienza diciendo de esta forma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, yo a veces no llego a entender muchas cosas. Para mí el Evangelio, cuando aún no, que estaba empezando yo en estos caminos, pensaba que era como si fuera una pequeña piscinita donde tú podías pisar suelo y tal, pero conforme vas adentrando a más profundidad, te das cuenta que es como si fuera un abismo, hermano. Sí. Muchas veces un misterio total. Es profundo. Es muy profundo. Y Pablo acá dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, del Evangelio. ¿Por qué Pablo dice de esta forma, hermano? Yo a veces no llego a entenderlo. La explicación y la profundidad de lo que Pablo está diciendo es tremendo. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿por qué usa esta palabra? No me avergüenzo. Déjame explicarte para la cultura en la cual vivía Pablo, ¿vale? Vamos a desarrollar y decir que primeramente la cultura en la que vivía Pablo él era judío. El judío tenía un concepto, una cultura evidentemente bíblica, ¿vale? Ahora, en el resto del mundo, que serían los gentiles, había la cultura greco-romana. O sea, la cultura greco-romana que incluso hasta el día de hoy hemos sido influenciados, ¿vale? Entonces, él va a englobar estas tres culturas y vamos a ver qué piensa desde el punto de vista de la cultura judía. Luego iremos a la cultura griega y a la cultura romana. Y vamos a ver, mira, quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 21. Voy a leer del 18 al 23. Lo leo yo si quieres. Vale, por favor. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado,
no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Sí, hacemos un alto ahí. ¿Sí? No vamos a continuar hasta el 23, pero déjame decirte, por ejemplo, estamos viendo cómo debería aplicarse la disciplina a un hijo que quiere hacer lo que se le dé la gana, borracho, rebelde, que es una vergüenza y un mal ejemplo para los demás, pero es una vergüenza para la familia. Y dice que la familia iba a coger a ese hijo y si no se quería corregir, porque la idea era que se corrija, pero si el hijo no se quería corregir, dice que lo sacaba delante del pueblo y presentaba la queja, y todo el pueblo tenía que apedrear a este hijo, y así quitaba este hijo que era una vergüenza, se quitaba la vergüenza de la familia. Pero el hecho de ser crucificado, esto era algo tremendo en la cultura judía. Sigue leyendo el versículo que... Sí, porque me he dado cuenta que primero habla, ¿no?, de una cierta rebeldía, pero acá es como que va a dar otra pauta en cuestión también de otro tipo de desobediencias, ¿no? Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen, antes hemos hablado que si ese hijo era borracho o desobediente, rebelde, ahora dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgaréis de un madero. ¿Lo colgaréis de un madero? Colgaréis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Observa lo que está diciendo, ¿vale? Qué fuerte, ¿no? Dice, pero si esta persona no se tratara de que es borracho, rebelde, mal hablado, sino que pecare contra Dios y contra el pueblo. O sea, si el pecado es tan grande, entonces esa persona es la persona más maldita, y dice: maldito aquel que es colgado de un madero. Es la maldición que viene desde Dios, y también maldito por el pueblo, también es declarado maldito. De tal forma que una persona que va a ser crucificada es la mayor maldición, la mayor vergüenza, o sea, es lo peor de lo peor para un pueblo judío, ¿vale? Así es como, por ejemplo, vamos a ver qué pasó con Jesús, qué pasó con el Señor Jesús, ¿vale? Vamos a Mateo capítulo 26 y voy a leer del 63 al 68, ¿vale? Dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, que en realidad era como el representante de Dios, en este caso, dice, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí hay una cosa. Nadie ponía en duda si él era Jesús, porque Jesús es su nombre, ¿vale? Pero el Cristo quiere decir el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el prometido, el Mesías, ¿vale? Entonces le está diciendo: te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, conjurar también
es decir, está Dios por testigo y tú tienes que decir la verdad. Eso es lo que está en este juicio, entre comillas, porque esto fue una chapuza, lo que podría ser aquí, más bien un linchamiento antes que un juicio, ¿vale? Y entonces Jesús dijo, observa lo que responde Jesús, tú lo has dicho, o sea, tú tienes autoridad para lo que acabas de decir, tú tienes autoridad, ¿vale? Tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, o sea, Jesús está hablando de sí mismo, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, está diciendo, además me van a ver sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, realmente voy a estar al mismo nivel que Dios. Eso es lo que está diciendo. Y viendo en las nubes del cielo, dice. O sea, vais a ser testigos. Cuando Jesús da esa declaración, dice que el sumo sacerdote se rompió las vestiduras, o sea, rasgó como un acto de protesta, de rabia e indignación, o sea, como si hubiera sido súper ofendido, diciendo, ha blasfemado. Wow, ha blasfemado. Esto quiere decir, ha blasfemado contra Dios y somos testigos de esta blasfemia. Por lo tanto, si ha blasfemado contra Dios, dice, ¿qué necesidad más tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron, es reo de muerte. Al instante, al poco momento, vemos a todo el pueblo, después de que estos sumos sacerdotes y este Sanedrín van aquí contaminando al pueblo, todo el pueblo empieza a hablar, crucifícale, crucifícale. Toda la ciudad se llenó con este grito, crucifícale, crucifícale. O sea, es digno de muerte porque es el hombre más maldito que haya pisado la tierra. Eso es lo que están diciendo a Jesús. Para un judío ser un crucificado era una vergüenza completamente delante de Dios. Por eso le escupieron, le dieron puñetazos, le abofeteaban, le pusieron una corona de espinas y todo esto porque le consideraban que él era el hombre más blasfemo que había habido en la tierra. De hecho, decían lo que habías leído, que este hombre tenía que ser juzgado y sentenciado delante de todo el pueblo, que todo el pueblo sea testigo y tenga vergüenza delante de todo el pueblo, ¿vale? Y que además luego le hagan cargar la cruz como vergüenza también por toda la ciudad y sacarlo fuera de la ciudad. O sea que ni siquiera era posible que ese condenado muera dentro de la ciudad, sino que era completamente algo que tenía que estar fuera de la ciudad. Por eso Jesús murió fuera de la ciudad, es la razón. Por lo tanto, para un judío, decir que su Dios, su Salvador del mundo, el Mesías, sea un crucificado, wow, esto era, ¿cómo es posible que el hombre, que el más blasfemo de todo, el más maldito de todos, sea ahora el Salvador nuestro? Eso es para la mentalidad judía. Ahora, para la mentalidad griega, por ejemplo, vamos ahora a hablar de la mentalidad griega. Hablar de la salvación y de la vida eterna, evidentemente, era algo que los griegos solo estaba reservado para los semidioses. O sea, solo los semidioses se creían que entraban a lo que llaman el Olimpo de los dioses, o sea, a la vida eterna. Y aquellos que tenían un coeficiente intelectual muy alto, muy elevado, y que requería además de una meditación y una filosofía profunda. Y aún para los romanos, que recuerda que la cultura era greco-romana. Mira, ve,
para un romano, un ciudadano romano, tener la ciudadanía romana, vamos a decir, porque el imperio romano era por todo lado, pero no todos tenían la ciudadanía romana, ¿vale? Ahora, tener la ciudadanía romana de alguna forma era garantía de ciertos privilegios, de tal forma que un ciudadano romano nunca podría ser crucificado. O sea, era un privilegio de un ciudadano romano que nunca podía ser crucificado, aunque sea súper grande su maldad, ¿vale? Salvo en una situación. O sea, cuando estaba en contra del imperio o en contra del César, entonces solo así eran crucificados. Un bastardo, ¿no? ¿Vale? Era un bastardo, evidentemente. Entonces solo así eran crucificados. De tal forma que decir en el concepto judío que mi Dios, mi Salvador, ha sido un crucificado, era una auténtica vergüenza. O sea, vergüenza en el concepto judío, vergüenza en el concepto griego, vergüenza en el concepto romano. Por eso Pablo aquí va a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, querido amigo, esto es lo que Pablo había entendido en su corazón y llevaba el Evangelio, porque es la única forma de salvación, ¿vale? Y dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¡Wow! O sea, es el poder de Dios para salvación. Así que esto es lo que Pablo ha estado llevando. Quiero que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del 18 al 25, que precisamente es un poco lo que venimos contando de la mentalidad judía, la mentalidad romana, la mentalidad griega, ¿vale? 1 Corintios 1, 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que la ha hecho. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De la cruz. Por la locura. Wow. ¿Terminaste? Porque los judíos piden señales o milagros y los griegos buscan sabiduría. Así es. Para los griegos la salvación es algo filosófico altamente solo para la élite. Pero para los judíos, ellos siempre buscan sabiduría, buscan siempre señales, o sea, milagros. Incluso ya en el último instante, cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice, si eres hijo de Dios, desciende y creeremos en ti. El pueblo judío siempre era muy duro y siempre ha pedido señales, pero dice que Dios eligió salvarnos a judíos y a griegos por la locura de la predicación de la cruz. Correcto, y acá mismo, en este mismo versículo 23 al 25 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así es. Si te piensas que Jesús es un debilucho que se dejó crucificar
evidentemente esto es sabiduría y poder de Dios, porque no había otra forma, querido amigo. Alguien tenía que morir por ti y por mí, para darnos la salvación, el perdón y la vida eterna. Correcto, hermano. Ahora entiendo un poco más. Tiene sentido cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Decir, queridos amigos, no me avergüenzo del Evangelio, es decir, no me avergüenzo de aquel que murió en esa cruz, que ellos le tenían como si fuera el hombre más maldito de toda la tierra, el hombre más despreciado, y de hecho fue tratado como tal. Fue escupido, fue castigado, fue azotado, burlado. Herido. Dice hermano que de los soldados le tapaban la cara al Señor Jesús y le golpeaban durísimo con un palo y luego le sacaban el trapo, lo que sea, y le decían, adivina quién te ha golpeado. Eso. Al Creador, queridos amigos, al Creador del cielo y de la tierra, al que te da la vida, de ese se burlaban. Y de ese mismo hombre, dice Pablo, porque no me avergüenzo de él, no me avergüenzo del Evangelio. Claro, porque es poder de Dios para salvación. O sea, ahí está nuestra salvación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, correcto. Y dice a todo aquel que cree. Porque esto es la clave, ¿vale? Creer en el corazón. Al judío primeramente, dice. ¿Por qué al judío primeramente? Porque primeramente el Antiguo Testamento, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, Dios lo entregó a los judíos. Entonces, para ellos primeramente, ellos eran los que esperaban el Mesías, el Salvador del mundo, el deseado, el ungido, el enviado, el prometido de Dios. O sea, primeramente, porque Jesús mismo fue judío, que fue a su pueblo judío, pero los suyos no le recibieron, dice el libro de Juan, ¿verdad? Y dice al judío primeramente y también al griego. O sea, ¿qué quiere decir? Para todo el mundo. Todo el mundo está invitado a la salvación a través de Jesucristo. Jack, pero hoy en día, ¿cómo podemos aplicar acerca de algunos que dicen que son creyentes y quizás también nosotros en algún momento, cuando somos honestos, de alguna forma también nos hemos avergonzado del Evangelio, ¿verdad? Pero creo que en la medida que maduramos, ¿verdad? Realmente tenemos que entender que es el poder de Dios para salvación y lo que estás llevando es el mensaje que el mundo necesita, ¿verdad? Correcto. ¿Que sí? Me ha pasado a mí cuando empezamos los caminos del Señor, pues muchas veces dudas, ¿no? Dudas de muchas cosas. ¿Por qué? Pero porque simplemente no conocemos. Pensamos que solamente es bueno, Jesús, pues ya está. O sea, y cada vez que te preguntan, ¿y quién es ese Jesús? Y tú dices, pues, aquel que vino a salvar de tus pecados, que no solamente vino a salvar de tus pecados, amigos, vino a salvarte de la condenación eterna. Eso debería caber en la cabeza. La pregunta siempre se hace, ¿y por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. No, amigos, no solamente por nuestros pecados. Es tan simple decir por nuestros pecados, no, amigos. Para darnos vida eterna. Para librarnos de la condenación eterna, y no solamente eso, sino que para darnos, como dice mi hermano, una vida eterna allá en el cielo. Qué importante es no avergonzarse. Al día de hoy, sinceramente, con toda seguridad, decimos, ahora mismo me siento, a lo mejor está mal emplear esta palabra, pero me siento orgulloso de ser cristiano y de poder llevar el evangelio de salvación a las personas. Claro, orgulloso en el buen sentido. En el buen sentido, en el buen sentido de la palabra. Vale, el 17 ya dice, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow, tremenda declaración. Ahora, esto es precisamente, está muy unido a lo que acabamos de leer en el capítulo, en el verso 16, dice, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? Y el verso 17 nos dice, ¿por qué es poder de Dios? Mira, ve, porque en el evangelio, la justicia de Dios
la justicia de Dios. ¿Qué tiene que ver con la justicia de Dios? Muchísimo, hermano, muchísimo. O sea, aquí está la clave, porque el problema, te lo voy a plantear de esta forma. Mira, ve, tú tienes que entender que Dios es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda, sino lo único que Él no puede es contradecirse a sí mismo. Dios lo que no puede es contradecirse a sí mismo y romper su propia naturaleza. O sea, Dios es santo, 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 no admite el pecado, ¿vale? Él no puede permitir el pecado. Entonces, la pregunta que es, si Dios es todopoderoso, Dios es santo, Dios es justo y Dios es amor, la cuestión es que tú y yo somos en todo el macrocosmos y todo el microcosmos, el corazón de Dios palpita por ti y por mí. Él nos ama con toda su fuerza, Él nos ama con todo su corazón, con todo su ser. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es tan grande su amor, tan grande su amor. Ahora la pregunta es, si el hombre está lleno de pecados, pero Dios nos ama, ¿cómo es posible declarar al hombre justo delante de Dios, siendo que está lleno de pecados? ¿Y cómo es posible salvar al hombre y que Dios siga siendo santo, justo, todopoderoso y lleno de amor? ¿Cómo es posible esta ecuación, este problema? Y aquí es donde realmente el Evangelio, Jesucristo, es sabiduría de Dios y poder de Dios. ¿Verdad, Jack? Sabiduría de Dios y poder de Dios. Porque todo esto se va a solucionar, y esto es lo que quiero que entiendas, querido amigo, se va a solucionar con una palabra: propiciación, sustitución, ¿vale? Todo se va a solucionar con eso. ¿Qué quiere decir? Imagínate que, vamos a poner un ejemplo de que está perdiendo tu equipo. Tú eres el entrenador del equipo y tu equipo está perdiendo por goleada. O sea, es increíble, pero ¿sabes qué? Todos están destinados al fracaso. De alguna forma, todos estamos muertos en delitos y pecados. Todos estamos para ser condenados. O sea, el juego está siendo perdido por goleada. Pero de repente tú, como entrenador, tienes en el banquillo al mejor jugador del mundo. Aquel que nunca ha perdido una batalla en el campo. Aquel que nunca ha experimentado ni experimentará el fracaso. Y ahora dices tú, la solución está en sustituir a este jugador por otro jugador. Y que este jugador entre en el campo. Y entonces entra Jesús en escena. Y gana la batalla por nosotros. Obtiene la victoria por nosotros. Pero eso le costó su sangre, eso le costó el ser burlado, eso le costó el pagar todos nuestros pecados. Eso le costó la cruz. Pero allí no quedó el fin de la historia. Jesús resucitó para traernos precisamente la victoria
y la esperanza de nosotros, a nosotros también, de salvación y Correcto. justicia eterna, ¿verdad? Jesús es Dios mismo, personificado en un hombre, en Jesús mismo. Y él dice primera de Juan, querido hermano, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación. Ahí es usado esa palabra. Propiciación quiere decir, Él es el cambio, Él es el sustituto, Él es el que Dios ha elegido para solucionarnos el problema, ¿verdad? Correcto, Y no eligió a virgencitas, a santitos, no eligió a nadie, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. En ningún otro hay salvación. ¿Vale? Correcto. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué hermosa promesa nos da acá el Señor. Dice que Él se apoderó de nuestros pecados, queridos amigos. Él se apoderó, Él... Dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros. O sea, Él llevó nuestros pecados. Nuestro pecado fue cargado en Él. Pero eso lo tienes que recibir por fe. Por fe. Si tú no lo recibes por fe, o sea, si tú no permites que Él sea tu sustituto en el campo, tú vas a perder el partido. Tú vas a perder la batalla. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe, el creer esta promesa, y realmente esto es lo que cambia. Así que el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, querido amigo, porque está establecido que todos los hombres mueran y luego el juicio. Y tú y yo, cuando estemos en el juicio, ¿a quién vas a poner por tu sustituto? Hoy es el momento que tú tomes esa decisión. Correcto. No mañana más tarde. Hoy es el momento que tú decidas que Él tome tu lugar y tú tomes el lugar de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 7 al 10 nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que Cristo es el que nos da el acceso al cielo, y cuando tú estás en esa fe en Cristo Jesús, tú puedes tener seguridad de salvación, seguridad de vida eterna. Pero esto solo por fe, por creerle en el corazón. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, por fe tú le recibes a Cristo para vivir el resto de tu vida que queda en esa fe y caminar en esa fe, siguiendo los pasos del Señor Jesús, como lo siguió Pablo. Así que, y esto no es nuevo, porque dice, como está escrito, o sea, esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, donde decía, mas el justo por la fe vivirá. Querido amigo, somos salvos por fe, no por obras, no por nuestras capacidades, solo por fe en la obra de Cristo Jesús a favor nuestro ahí en la cruz. Espero que hayas entendido la importancia del Evangelio, la importancia para tu vida. Ya podemos terminar con una oración. Si hay alguien aquí, si tú que estás viendo quieres recibir al Señor, escríbenos y nosotros encantados vamos a poder contestar y ayudarte en todo lo que esté a nuestras manos. Que Dios te bendiga, y ya termina con una oración, por favor. Claro que sí, hermano. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, gracias, Padre, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Nos has dado una lección, Señor, a través de tu palabra. Aprender de ti, aprender a escucharte
es la mejor bendición que podamos tener todos los días, Señor. Señor, si hay alguna persona que tú conoces, Padre, y has sembrado la semilla que es el Evangelio en su corazón, Señor, abrimos, Señor, tu palabra. Te aceptamos hoy, Padre, como nuestro único Salvador, porque hemos entendido que tú has venido en propiciación por nuestros pecados para salvarnos de la condenación eterna. Señor, te pedimos, Señor, que entres a nuestras vidas, que nos limpies de todo pecado, porque reconocemos que somos pecadores, Señor, y sabemos que tú, Señor, has venido para salvarnos. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender tu palabra, que por medio de tu palabra, Señor, hemos entendido que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el Cordero inmolado que vino a quitarnos el pecado, Padre Santo. Señor, entra en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a ser obedientes hasta el día que tú nos tengas que llevar a tu presencia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Jack. Queridos amigos, nos vemos la siguiente. Hasta la próxima. Muchas gracias.